Putin hace su mayor confesión y el dictador ruso se está viendo imposibilitado de hacer frente a los ataques que está acechando el ejército de Zelensky contra los invasores. Tremenda bomba informativa. Durante meses el Kremlin ha intentado desesperadamente transmitir una imagen de control absoluto sobre Crimea, una península protegida, segura, lejos de los combates, lejos de las consecuencias directas de la guerra. Pero las declaraciones realizadas en las últimas horas por las propias autoridades de ocupación cuentan con una historia muy diferente. Una historia de escasez, de combustible racionado, de problemas eléctricos, de golpes militares y de una realidad cada vez más difícil de ocultar. Porque cuando un territorio empieza a quedarse sin gasolina, cuando los vehículos oficiales dejan de circular y cuando las autoridades reconocen que no saben cuándo volverá a la normalidad, algo importante está ocurriendo. Y lo más sorprendente es que cada vez no lo dice Ucrania, sino los propios rusos. Lo están diciendo los propios responsables instalados por Rusia en la Crimea ocupada. Y es que las autoridades de ocupación han admitido en las últimas horas que actualmente no tienen una fecha para reanudar la venta normal de gasolina y diésel en la península. La situación, según reconocen ellos mismos, sigue siendo extremadamente complicada. Las restricciones son tan severas que el combustible ya no está disponible libremente para la población. Las existencias están siendo reservadas únicamente para los servicios considerados esenciales, como ambulancias, vehículos de emergencia, equipos de rescate. Y no nos olvidemos que también se está racionando la energía, porque en muchas zonas de Crimea tienen todo racionado energéticamente por horas. Por lo tanto, no estamos hablando solo del tema petrolero, sino también estamos hablando de la electricidad. Hablamos de servicios críticos para el funcionamiento básico de la administración y del país. Y aquí es donde aparece el detalle más revelador de toda esta historia. Porque las autoridades no hablan de una interrupción temporal cualquiera, no hablan de un simple problema administrativo, no hablan de un retraso puntual. Lo que describen es una situación tan grave que incluso los ministerios de la Administración de Ocupación han tenido que reducir drásticamente el uso de sus propios vehículos. Según las declaraciones realizadas por Oleg Kiruchov, asesor del dirigente impuesto por Moscú en Crimea, cada ministerio dispone ahora únicamente de un vehículo operativo para atender tareas urgentes. 1. Todos los demás permanecen completamente inmovilizados. Y cuando una administración se ve obligada a paralizar gran parte de su parque móvil por falta de combustible, estamos hablando de un problema mucho más profundo que una simple escasez temporal. Pero lo que ocurrió después fue aún más significativo, porque en un momento extraordinariamente revelador, Kiruchov realizó una afirmación que probablemente ha llamado la atención tanto en Kiev como en Moscú. Dijo textualmente que en estos momentos son las Fuerzas Armadas de Ucrania quienes están regulando el suministro de combustible en Crimea. O sea, esto es alucinante, la tremenda confesión que acaban de hacer. Una frase que resume perfectamente lo que está ocurriendo, porque aunque Ucrania no controle físicamente la península, sus ataques están influyendo directamente en la capacidad rusa para abastecerla. Y eso tiene enormes implicaciones estratégicas. Y es que durante los últimos meses Ucrania ha desarrollado una campaña sistemática contra la infraestructura energética y petrolera rusa. Hablamos de refinerías, terminales de exportación, oleoductos, instalaciones de almacenamiento, objetivos que durante años fueron considerados fundamentales para sostener la economía de guerra rusa. La lógica detrás de esta estrategia es sencilla. Cada refinería dañada reduce la capacidad de producción, cada depósito alcanzado dificulta la distribución, cada interrupción logística complica el abastecimiento de las fuerzas rusas. Y cuando estos golpes se acumulan durante semanas y meses, los efectos empiezan a aparecer lejos del lugar donde se produjo el ataque. Exactamente lo que parece estar ocurriendo ahora en Crimea.
Pero aquí la situación se vuelve todavía más preocupante para Moscú, porque la crisis de combustible no es el único problema. Las autoridades también han reconocido interrupciones eléctricas en distintas ciudades y distritos de la península debido a fallos en la red. Y aunque oficialmente se habla de problemas técnicos, el contexto resulta imposible de ignorar. Crimea está experimentando simultáneamente dificultades energéticas, restricciones de combustible y crecientes problemas logísticos. Todo ello mientras Ucrania mantiene una campaña constante contra las infraestructuras que sostienen el esfuerzo bélico. Y aquí surge una pregunta incómoda para el Kremlin. Si Crimea es una de las regiones más militarizadas y protegidas bajo control ruso, y se supone que todo debe estar ordenadamente controlado, ¿cómo ha llegado la situación a este punto? Porque durante años Moscú presentó la península como una fortaleza inexpugnable, una pieza clave de su presencia militar en el Mar Negro, una base estratégica completamente asegurada. Sin embargo, la realidad actual parece muy diferente. Las autoridades limitan la venta de combustible, los servicios públicos enfrentan dificultades, los vehículos oficiales permanecen aparcados y los responsables de la ocupación reconocen abiertamente, que esto es lo que más me ha impactado, esa tremenda confesión, que no saben cuándo terminará la grave crisis que está acechando en Crimea a consecuencia de los tremendos ataques tan efectivos del ejército de Zelensky. Todo ello mientras Ucrania continúa golpeando la infraestructura energética rusa. Los números ayudan a entender la magnitud del problema, y es que desde comienzos del 2026 Ucrania ha llevado a cabo más de 20 ataques contra instalaciones petroleras rusas. Y estamos hablando de refinerías, terminales de exportación, oleoductos, infraestructuras fundamentales para mantener el flujo de combustible hacia las fuerzas rusas y hacia los territorios ocupados. Los daños económicos acumulados ya superan los 7.000 millones de dólares. Ojo, que no es una cantidad pequeña, estamos hablando de 7.000 millones de dólares. Y más allá de las pérdidas financieras, el verdadero problema para Rusia es otro, y es que la interrupción constante de su cadena logística es otro de ellos, porque una guerra moderna no funciona únicamente con soldados y armamento, necesita combustible, necesita electricidad, necesita transporte, necesita una red de suministros que funcione de forma permanente y que ahora no está funcionando. Cuando esa red empieza a mostrar grietas, las consecuencias terminan apareciendo en todas partes. Y eso es precisamente lo que estamos viendo ahora en Crimea. Además, no nos olvidemos que en las últimas horas también los ucranianos han destruido un puente, que tenéis la noticia, una de las noticias anteriores del día de hoy, que eso también ha puesto a Putin en jaque mate. O sea, si ya estamos viendo que los rusos no pueden abastecer de petróleo y no pueden otorgar energía eléctrica a Crimea, ahora con los golpes que se están dando, destruyendo puentes, esto todavía va a dificultar todavía más las cosas. Y eso es lo que precisamente estamos viendo que está ocurriendo ahora en Crimea y que los propios rusos lo están confesando. Lo más significativo de toda esta historia es que no estamos hablando de una valoración realizada por analistas occidentales. O sea, esta información no viene de Occidente. Es una confesión que los propios rusos están haciendo porque ya se están viendo imposibilitados de poder hacer frente a los ataques ucranianos. Y no les ha quedado otra que confesar lo que llevamos diciendo todos los días, personajes como yo, que estoy diciendo cómo poco a poco los ucranianos están golpeando y dando en la diana en territorio ruso y territorios secuestrados por el Kremlin. Y al final ya no hay propaganda que valga, porque en Rusia se están dando cuenta que por mucha propaganda falsa que está poniendo el Kremlin, esta gente solo tiene que salir a la calle y ver cómo están las cosas y ver cómo los drones ucranianos están por todas partes y cómo los ataques a refinerías, depósitos de combustible, destrucción de puentes, aeródromos, etcétera, etcétera, por parte de Ucrania
es algo que ya está ocurriendo a diario. No hay propaganda que valga para Putin porque los rusos están viendo la realidad y están experimentando el miedo que ellos mismos sembraron a los ucranianos, ahora se les está revirtiendo. Y como se estaba diciendo, que lo más significativo de toda esta historia es que no estamos hablando de una valoración realizada por analistas occidentales, ni de declaraciones procedentes de Kiev que luego se pueden llevar a pensar que están tergiversadas. No, estamos hablando de las propias autoridades de ocupación reconociendo públicamente la gravedad de la situación, reconociendo que no saben cuándo volverá el combustible, reconociendo que los vehículos oficiales han quedado inmovilizados, reconociendo que la crisis continúa y que no hay una fecha para que esto termine. Y de forma aún más reveladora, reconociendo que los ataques ucranianos están condicionando directamente el suministro energético de la península. Por eso esta noticia va mucho más allá de una simple escasez de gasolina. Lo que refleja es algo mucho más profundo y más grave. Refleja que la estrategia ucraniana de atacar las infraestructuras rusas está generando efectos reales, efectos visibles, efectos acumulativos y efectos que ya no pueden ocultarse fácilmente. No hay propaganda que valga para tapar todos los golpes que está recibiendo Putin del ejército de Zelensky. Porque cuando una potencia ocupante empieza a quedarse sin combustible en uno de sus territorios más estratégicos, el mensaje es muy claro. La presión está funcionando y cada nuevo ataque aumenta las dudas sobre cuánto tiempo podrá Moscú seguir manteniendo la apariencia de normalidad en Crimea cuando sabemos todos perfectamente que no las hay. Y bueno, señores, ahora llega la pregunta, porque esta noticia yo estoy alucinado de todo lo que está ocurriendo en los últimos días y todo lo que está por venir, porque Zelensky está preparando ya nuevos objetivos. La pregunta es muy clara. ¿Crees que ante todo lo que está ocurriendo, verdaderamente Putin está perdiendo el control de esta invasión cuando hace algunos años este hombre pensaba que era dueño y señor de todo esto y estaba todo bajo su mando, y ahora estamos viendo cómo sistemáticamente los rusos confiesan que esto se le está escapando de las manos? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.